y comenzamos aquí. Bueno, iniciamos nuestras clases sobre el último tema de la unidad 3, circuitos resistivos. Vimos todo lo que era la conexión en serie, la conexión paralelo, la conexión mixta, y pues dentro de estos circuitos la idea es determinar los voltajes, la corriente, la resistencia equivalente en algún pues circuito en especial. Pero pues así como hacemos los cálculos, una vez que realizamos estos cálculos y se desea implementar ese circuito, pues lo que queremos es verificar que nuestros cálculos están correctos. Y pues en la práctica utilizamos equipos para hacer la medición pues de estas magnitudes: corriente, voltaje, resistencia. Se pueden medir otras más como la frecuencia, en el caso de los transistores, medir valores característicos de transistores, la capacitancia, la inductancia, pero pues es necesario iniciar con lo que es la corriente, el voltaje y la resistencia, que son las magnitudes básicas. Y bueno, esto porque cuando aprendemos a medir pues diferentes magnitudes eléctricas, con esta podemos comprobar si algún sistema, algún aparato, algún circuito pues está funcionando correctamente. Se puede detectar, se puede reparar fallas, evaluar el comportamiento del circuito si se presenta algún cambio. Y pues por eso ustedes ven muchos técnicos que cuando van a revisar pues una instalación eléctrica o algún aparato con una falla, pues van con su equipo comúnmente llamado tester. Nosotros acá lo llamamos multímetro, pero nos referimos al mismo aparato. En otros países lo llaman polímetro. También vale esa palabra. Entonces, pues, lo vemos con estos para detectar esos valores de corriente, voltaje, frecuencia, y entre las otras variables que les indicaba, pues. Y estos aparatos, pues, pueden ser aparatos analógicos, donde la medida se observa como el movimiento o el desplazamiento de una aguja sobre una escala graduada, ¿no? Por ejemplo, acá en la imagen se les muestra una pantalla donde observamos que pues la escala o el display es analógico. El movimiento de la aguja pues es lo que va a indicar que hay una medición. Y pues no solamente los analógicos, también tenemos los aparatos digitales, donde estos aparatos digitales pues son los más comunes, los que vemos en el mercado, los que vemos últimamente en laboratorio, los famosos tester. Y a veces decimos, oye, prefiero usar un dispositivo digital, pero pues en la industria los aparatos que utilizamos para la medición son los analógicos. Estos aparatos analógicos tienen muchas ventajas porque pues en el panel de control de cualquier industria la medición se observa con lo que son pantallas analógicas. Es mucho mejor responder ante una medida vista en una pantalla analógica que tomar una acción en una medición pues digital. Y para esto pues siempre les pongo lo que es el ejemplo del medidor de la gasolina en un carro. Ese medidor de la gasolina siempre decimos, pues tenemos medio tanque, un cuarto de tanque, el tanque está completo, porque lo que estamos viendo es el desplazamiento de una aguja en una escala graduada. Y pues en realidad no nos interesa cuál es el valor final o el valor mínimo. Lo que estamos viendo es una indicación de un máximo y un mínimo, más no la cantidad, para poder entonces así tener una idea de, oye, tengo que tomar una acción, la aguja está al final, significa que pues tengo que recargar gasolina. Entonces esto me permite tomar una medida rápida, pero si esta medida del tanque de la gasolina
nos dijera que el tanque está en 7 litros, pues primero hay que saber y cuánto es, con cuánto se llena el tanque de mi carro, pues. Entonces, estas medidas digitales, pues todo va a depender de la situación en la cual estemos actuando. A nivel industrial, pues a nivel de panel de control, los equipos analógicos son los que permiten tomar esas medidas o acciones rápidas. Cada uno de estos equipos, como ven, en este caso la figura muestra es multímetros o tester. Son aparatos que pues, pueden medir diferentes señales. En un mismo equipo está colocado diferentes variables, diferentes magnitudes. Y estas magnitudes pues las toman con lo que llamamos las ondas, que serían los cables que estamos viendo conectados a los equipos, sondas o probadores. Y pues digamos que son los terminales de este aparato, donde podemos tratar a este aparato como un elemento pasivo que tiene 2 terminales. Esos terminales pues corresponden a lo que llamamos las sondas o los probadores. Estas sondas pues nos permiten tomar la medición y están codificadas generalmente pues en colores rojo y negro, y digo generalmente porque pues los colores pueden cambiar, y de hecho a nivel de laboratorio, cuando tenemos muchos equipos, pues estos probadores se pierden. Cuando tenemos muchas personas en el laboratorio, estos probadores se pierden, se intercambian los colores, pero lo importante es que usted sepa dónde va a conectar cada probador. Pero pues si lo hacemos bien, el probador rojo está asociado a lo que es el terminal positivo y el probador negro está asociado a lo que es el terminal negativo. Y esto nos da una ayuda para la conexión del equipo en el elemento donde yo quiera medir bien una corriente, un voltaje. Pues recuerden que la corriente tenemos que observar cuál es la dirección, y en el voltaje tenemos que saber pues cuál es la polaridad del voltaje que vamos a medir. Entonces, bien, el aparato digital me podrá indicar un valor negativo diciendo que, oye, la medición la estás haciendo con los cables están invertidos, pero el aparato analógico pues no tiene forma de tener valores negativos, de mostrar esos valores negativos. Entonces lo ideal sería que si usted está usando un aparato analógico, pues sepa antes de ir a medir dónde está el posible signo positivo y dónde estaría el posible signo negativo. En caso de no estar seguro, pues hacer la medición. Si ve que la aguja busca un desplazamiento contrario, pues usted inmediatamente desconecte y mueva los cables hacia el otro, intercambiados. Entonces, esto es lo que tenemos como, como aparatos de medición, lo que llamamos el multímetro, y pues pueden ser analógicos, pueden ser digital. También nos permite medir señales de corriente continua, señales en alterna, pero pues en este curso nos quedamos con la medición de corriente continua por los momentos. De todas maneras, pues lo que se haga aquí para corriente continua vale igualmente para corriente alterna. El aparato tiene un selector donde pues le indicaremos si la señal a medir será continua o será alterna. Pero hay aparatos que están dedicados solamente a medir una magnitud en particular. Es decir, yo puedo tener un dispositivo que solamente pues, me permita medir corriente, como es un amperímetro, o un aparato que me permita medir solamente voltaje, como es el voltímetro. Y puedo tener también un aparato que se consigue muy poco, pero está, que me permita medir solamente resistencia, que sería el ómetro, o también se ve como ohmímetro. Pero todos ellos pues coinciden en un solo equipo, que es el que se adquiere normalmente, que sería entonces el multímetro. Pero pues ya en empresas donde queremos solamente mostrar un valor de corriente o un valor de voltaje, pues se utilizan aparatos que están dedicados solamente para una magnitud en específico. Cada aparato, por supuesto, trae sus ondas, trae sus probadores para poder conectarlos al elemento donde se quiere medir la magnitud. Entonces, bueno, comencemos con lo que es el amperímetro. El amperímetro es un aparato que nos permite medir pues, la corriente. Por eso el nombre amperímetro, recordando que la unidad para la corriente es el amperio.
El amperímetro pues puede ser analógico, puede ser digital, o también lo podemos ver como la famosa pinza amperimétrica. Esta pinza amperimétrica pues nos permite medir corrientes sin necesidad de desconectar el circuito, porque pues ya veremos cómo es la conexión del amperímetro, donde hay que hacer una desconexión, hay que abrir el circuito. En cambio, con una pinza amperimétrica pues nos evitamos esto. Acá con la pinza amperimétrica pues nos apoyamos en las leyes que nos indican que a través de un conductor pues se genera un campo magnético, y este campo magnético pues está relacionado con lo que es la corriente a través del conductor. Pero bueno, esto para hacerles la aclaratoria con respecto a la pinza perimétrica, que pues acá lo que vemos es la conexión del amperímetro, como el mostrado en la figura a la izquierda. El amperímetro, importante, se conecta en serie con el elemento donde se desea conocer cuál es la corriente. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Se conecta en serie. ¿Para qué? Pues para que la corriente pueda pasar por el amperímetro, porque en una conexión en serie la corriente es la misma a través de todos los elementos. Entonces, si yo tengo un elemento circuital, un elemento, perdón, y a través de este elemento quiero medir la corriente que está pasando a través de él, pues yo necesito que esta misma corriente pase a través del amperímetro. Por lo tanto, pues tengo que conectarlo en serie con el elemento donde se desea medir la corriente. Y veo que la polaridad de ese amperímetro, el más y el menos, pues las polaridades tienen que coincidir con la polaridad que define la dirección de la corriente, como si este aparato es un aparato, un elemento pasivo. Es decir, la corriente entra por el signo positivo y sale por el signo negativo. Entonces, cuando la corriente pasa a través del aparato, pues el amperímetro puede suministrar cuál es el valor de la corriente. Este aparato, pues, tiene un voltaje, en el caso ideal, igual a 0. Y decimos el caso ideal porque ya que lo estamos tratando como un elemento pasivo, y de hecho es un equipo que está fabricado con resistencia, es circuitería, pues este aparato tiene una resistencia. Y al tener una resistencia, pues va a ofrecer una caída de tensión. Entonces, pues idealmente decimos que el voltaje en este aparato es igual a 0. Si este voltaje es igual a 0, eso significa que la resistencia es igual a 0. Y con eso nos referimos acá a la resistencia interna. La resistencia interna del dispositivo es igual a 0. Lo que indica pues que es como que el aparato fuera un cable por donde pasa la corriente tranquilamente. Y este hecho de tener una resistencia igual a 0 nos permite pues saber que el amperímetro no va a afectar la medición, que la corriente que pasa por el elemento será la misma corriente que pasa por el amperímetro y será pues el valor real de la corriente. Pero este es caso ideal. Resistencia igual a 0 y el voltaje entre los terminales del medidor pues será igual a 0. Pero pues mostrará un valor de corriente. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta con respecto al amperímetro. Si yo lo veo como un multímetro, pues se tendría lo que es el aparato multímetro, que es el que pues estamos viendo acá, este aparato configurado como amperímetro. Entonces, pues en el selector se colocará la perilla en la posición para que mida corriente y pues se tienen los terminales más y menos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues de la fuente sale una corriente que es la corriente I que estamos viendo en el circuito. Tengo que abrir el circuito para que así la corriente pueda fluir a través del amperímetro y pues al salir cierra el circuito. Entonces, esta corriente que pasa por el amperímetro será entonces la corriente que sale de la fuente y el aparato pues puede medir, tomar la medición que usted desea. Eso sería si utilizáramos un tester para medir corriente. Y pues para nosotros en papel, como no vamos a estar dibujando este aparato a la hora de hacer
la medición a la hora de dibujarlo, por ejemplo, en el problema de la actividad que tendrán, no van a colocar este aparato, tampoco colocar este símbolo, aunque son válidos, pero pues este símbolo es mucho más sencillo. Estamos indicando que se tiene un amperímetro, la letra A y los signos más y menos, donde el signo más corresponde al probador positivo, probador rojo, y el signo menos corresponde al probador negro. Entonces, eso es lo que tenemos como amperímetro. ¿Cómo lo conectamos? Pues acá tenemos el caso en que tengamos un tester, pues la perilla se debe posicionar de tal manera que permita medir corriente y los probadores deben ir colocados a los bornes que permitan medir corriente. Y como ven en este caso, pues los bornes tienen colores positivo, rojo, y negativo, en vez de ser negro, lo colocaron azul. Es válido. El terminal negativo, pues se conecta al borne identificado como COM, y el terminal rojo se debe conectar al borne que permita medir corriente. Aquí no se ve muy claro, pero dice corriente 10 AC, 10A, corriente continua. Aunque este borne también dice por aquí miliamperios, pero pues se utilizaría para medir corrientes muy, muy pequeñitas. Este borne se utiliza más para medir voltaje y resistencia. Entonces, como vemos, pues se tiene un circuito por donde pasa una corriente, se tienen dos resistencias, y si yo quiero medir la corriente que pasa por este circuito, pues tengo que meter el amperímetro para que la corriente pueda pasar por el amperímetro. Entonces, por eso, pues se abre el circuito y se cierra con el multímetro, de tal manera que la corriente, pues, pueda salir de la fuente. Sale la corriente de la fuente, se mete por la resistencia, pasa por el amperímetro, hizo su trabajo el amperímetro, regresa por el cable azul y la corriente pues hace su recorrido en todo el circuito. Entonces, el amperímetro lo que está es cerrando el circuito. Hay que abrir el circuito para poder medir la corriente. Pero bueno, esto no siempre es posible, estar abriendo un circuito o desconectando para medir corriente. Entonces, por eso es que se usa lo que es la pinza amperimétrica. No hay que abrir nada, simplemente abre la pinza y encierra el conductor donde usted quiera que pues pase la corriente. A través de este conductor, pues estará pasando la corriente a medir por la pinza amperimétrica. Y si pues nos vamos a papel, no a la realidad, como tenemos que mostrarlo en papel, supongamos que se tiene el circuito alimentado por una fuente de valor E que suministra una corriente a través de las resistencias R1 y R2. Si yo quiero medir esa corriente, pues debo abrir el circuito, y cuando lo abro, pues la corriente vale 0. No hay corriente a través del circuito. Entonces, si necesito medir la corriente, pues tengo que colocar allí un amperímetro. Vamos a colocar entonces el amperímetro, y el amperímetro cierra el circuito y por allí puede pasar la corriente. Entonces, pues la conexión o el procedimiento es este. Se tiene el circuito, abrimos en esa parte donde queremos medir la corriente y volvemos a cerrar el circuito con el amperímetro. Observen que el amperímetro se conectó de tal manera que la polaridad del amperímetro coincide con la dirección que tendría la corriente, considerando al amperímetro como elemento pasivo. Es decir, la corriente entra por el positivo y sale por el negativo. Entonces ya pues sí tenemos una corriente que ya no será una corriente igual a 0, ya tendrá el valor pues que mide este circuito. Entonces es lo que tenemos para amperímetro. Vamos ahora con el voltímetro. El voltímetro, pues como su nombre lo indica, nos va a permitir medir voltajes, es decir, tensión, tensión eléctrica, diferencia de potencial, diferencia de tensión. Y recordando que el voltaje se mide entre dos puntos, punto positivo, punto negativo. Pues en el caso del voltímetro, también puede haber voltímetro analógico, puede haber voltímetro digital, y este aparato siempre se va a instalar en paralelo con el elemento donde se desea medir la corriente, el voltaje. ¿Por qué? Porque recuerden que en elementos en paralelo el voltaje es el mismo. Entonces, para conectar un voltímetro,
voy a colocarlo en paralelo con aquel elemento donde quiero medir el voltaje. Entonces, pues tendría una conexión como la de que se muestra en la figura. Se tiene un elemento y este elemento pues tiene un voltaje entre terminales y se desea medir ese voltaje B. Colocamos el voltímetro, como vemos, en paralelo, el punto positivo del voltímetro conectado al terminal positivo del voltaje que queremos medir y el terminal negativo conectado entonces al punto negativo del voltaje que se desea medir. Este aparato, pues, la resistencia, contrario a lo que es el amperímetro, la resistencia interna, si fuera ideal, se considera infinita, lo que nos quiere decir, pues, que el aparato no va a afectar la medición, porque si la resistencia es infinita, pues una resistencia infinita, eso indica que la corriente a través del aparato será cero. Entonces, de esta manera, pues la corriente que va a pasar por el elemento va a seguir pasando por el elemento, no va a pasar por el multímetro, por el voltímetro, pues porque lo que se desea es medir voltaje, no corriente. Yo no quiero que pase corriente por acá. Entonces, pues se considera en el caso ideal que tiene una resistencia infinita y por eso la corriente a través de este dispositivo no afecta la medición. Si fuera un tester, pues ahora tenemos el multímetro configurado como voltímetro, pues la perilla estará colocada en la posición para medir voltaje. Y si usted quiere medir el voltaje entre los terminales de la fuente, pues coloca el terminal positivo a la placa positiva de la batería y el terminal negativo a la placa negativa de la batería. Como ven, para el caso de medición de voltaje, la cuestión es mucho más sencilla porque no hay que abrir nada, no hay que desconectar circuito, es simplemente colocar entre los puntos donde se desea medir el voltaje. El símbolo circuital, pues, parecido al que se utilizaría para el amperímetro, pero en vez de una letra A, pues colocamos la letra B, indicando que se va a medir es voltaje. Y pues esta sería la conexión del voltímetro, donde pues se tiene, en este caso, al tester configurado como medidor de voltaje y por esa razón pues tenemos el selector. Ahora la perilla se ha colocado en la posición para medir voltaje. Y vemos los cables, el terminal negativo siempre está conectado al borne COM y el terminal positivo, pues ahora sí, ahora en esta imagen se ve mucho mejor, se coloca en el borne donde podemos medir voltaje, corriente, voltaje, resistencia o corrientes muy pequeñitas. Y pues con estos terminales vemos que el cable rojo, que corresponde al punto positivo, se conecta a la placa positiva de la batería y el cable azul o negro se coloca a la placa negativa de la batería. Y de la misma manera pudiéramos entonces medir lo que es el voltaje en R1, pues pudiéramos colocar acá un voltímetro y pues ese voltímetro tendría que tener sus terminales positivo y negativo para medir el voltaje B1 o pues pudiéramos medir el voltaje en la resistencia 2, colocamos el símbolo del aparato y el voltaje de este aparato pues tiene que coincidir con el voltaje del elemento que voy a medir pues. Y pues acá la imagen más clara, si tengo un circuito, fuente y dos resistencias, en este caso en serie, y quiero medir el voltaje de la batería, pues me traigo el voltímetro, lo conecto y pues ya puedo medir el voltaje de la batería. Observen que el voltaje, la polaridad del voltímetro coincide con la polaridad de la batería. Y para el caso de la resistencia R1, quiero medir el voltaje en R1, pues me traigo el voltímetro, cableo y ya está conectado a la resistencia R1 para medir el voltaje. Nuevamente la polaridad del voltímetro coincide con la polaridad del voltaje en la resistencia R1. Y pues de la misma manera para medir el voltaje en la resistencia R2. Es decir, voltímetro se conecta en paralelo con el elemento donde se desea medir el voltaje. Bien. Pero bueno, si yo tuviera muchos aparatos, muchos equipos
en realidad siempre andamos es con un tester, pues, pero papel podemos dibujar todo. Y en un solo circuito, pues yo pudiera indicar cómo sería la conexión para medir voltaje y para medir corriente. Supongamos entonces acá que se desea medir la corriente. Entonces, oye, la corriente es la corriente que pasa por todo el circuito. La corriente pasa por R1, pasa por R2. Quiero medir entonces esta corriente I que está indicando el circuito. Entonces puedo abrir el circuito en cualquier parte, con tal de que la corriente pase por el amperímetro, pues. Entonces puedo abrir aquí, puedo abrir hasta en este lado, puedo abrir por acá o entre las dos resistencias. En este caso me pareció una pues buena idea abrirlo acá. Abrimos el circuito y entonces pues para cerrarlo, para poder medir la corriente, pues nos traemos un amperímetro y hay que tomar en cuenta pues que este amperímetro debe tener la polaridad tal que la corriente pueda pasar a través de este aparato. Cuando entra, coloca signo positivo, cuando sale, coloca signo negativo. Entonces, pues su conexión nos permitirá obtener la corriente. Si queremos medir el voltaje en la resistencia R1, pues nos traemos, en este caso el voltaje de la fuente. Nos traemos un voltímetro, lo conectamos y pues medimos el voltaje de la batería. Si queremos medir el voltaje en R1, lo conectamos en paralelo a la resistencia R1 y medimos el voltaje en R1. Y lo mismo para el voltaje en R2. Entonces, como ven, un solo esquema que nos permitió conectar los equipos para poder medir voltaje y corriente. Pero pues esto ideal si tuviéramos muchos equipos, cosa que no se hace. No es la práctica. Tenemos un solo aparato que es el multímetro y pues se va conectando dependiendo de la medición que se desee. Bien, acá está uno un poquito más elaborado, que pues supongamos que queremos medir las corrientes I1, I2 e I3. Si quiero medir la corriente I1, entonces pues abrimos el circuito y pues también quizás se pudo haber abierto saliendo de la fuente, saliendo acá de la fuente porque es la misma corriente I1. O pudimos haber abierto acá porque también por aquí pasa la corriente I1, pero pues me pareció mejor conectarlo aquí. Entonces pues cerramos con el amperímetro, lo conectamos y ya el circuito está cerrado y a través de este amperímetro pues puede pasar la corriente I1, que es lo que se está calculando. Para calcular la corriente I2, pues la corriente I2 es la corriente que pasa por la resistencia R2. Puedo abrir el circuito aquí arriba o puedo abrir el circuito acá abajo. Entonces, pues si se abre el circuito por acá, traemos el amperímetro, cerramos el circuito y vean que la corriente entra por el terminal positivo, sale por el terminal negativo y pues la conexión de este aparato me permite medir lo que sería la corriente I2. Para medir la corriente I3, pues puedo abrir acá, puedo abrir por aquí, puedo abrir acá. Es decir, abrir el circuito para meter el amperímetro de tal manera que la corriente I3 pase por ese aparato. Abro entonces aquí y cerramos con el amperímetro. La conexión de este aparato pues nos va a permitir medir lo que es la corriente I3. Que esta corriente pues ven, entra por el terminal positivo, sale por el terminal negativo. Entonces es importante colocar pues la polaridad del aparato para saber que este aparato va a medir correctamente la corriente que se busca. Y así como medimos estas corrientes, pues también puedo medir los voltajes. El voltaje en R1, el voltaje en la resistencia R2, el voltaje en la resistencia R3. El voltaje en la resistencia R1, pues no tengo que abrir nada, solamente conectar en paralelo con el elemento. Entonces, pues nos traemos un voltímetro, lo ponemos en paralelo con R1, lo conectamos y este voltaje que estará midiendo acá este aparato, pues será el voltaje en la resistencia R1. Para la resistencia R2, colocamos el voltímetro en paralelo con la resistencia R2,
lo cableamos, lo conectamos y pues acá este aparato estará midiendo el voltaje V sub R2. Y lo mismo pues para R3, traemos el aparato, lo ponemos en paralelo con la resistencia R3 y cuando lo conectamos pues este aparato podrá medir ese voltaje V sub R3. Es un circuito un poquito más complejo, pero pues pueden ver que se pueden conectar y mostrar de alguna manera cómo sería la conexión de cada uno de los equipos que me permitan medir variables que pues se soliciten en un circuito. No sé si hay una pregunta hasta aquí para los que me están siguiendo. No, profe, hasta ahora no. Bueno, más o menos por aquí va la segunda pregunta de la evaluación. Consiste en esto, en colocar, en redibujar el circuito de tal manera que usted coloque los aparatos con los símbolos que estamos dando aquí en clase para medir, para que pueda medir las variables que solicita ese circuito de la actividad. Bien, seguimos entonces. Nos falta por ver el ómetro u ohmímetro. Este aparato pues nos permite medir la resistencia eléctrica. Y pues en este caso no tomamos en cuenta la polaridad, porque pues la resistencia, quien la polariza es el voltaje y la corriente pues específicamente. Este aparato tiene una pila o una fuente de corriente continua para que cuando conectemos el aparato a la resistencia, a través de la resistencia pueda pasar una corriente y pues se establezca un voltaje y podamos entonces hacer la medición. Esto tomando en cuenta la ley de Ohm, que me dice que voltaje es igual a I por R. Entonces, si voltaje pues es igual a I por R, esta es la ecuación que tenemos, V igual a I por R, pues sabemos entonces que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Entonces, para medir la resistencia, pues es necesario que a través de este dispositivo se coloque un ohmímetro y este ohmímetro debe generar una corriente a través de la resistencia y cuando circula esta corriente se establece un voltaje. Entonces, de esta manera, la resistencia, pues internamente el aparato hace la relación entre ese voltaje que lo suministra la pila sobre la corriente que estará pasando por esta resistencia. Entonces, por eso es que estos aparatos tenemos que estar pendientes de esa pila. Si la pila ya tiene desgaste, pues la medición no será la correcta. De hecho, el aparato avisa, te dice, sobre todo el digital, que la pila pues no está funcionando y la medición ni siquiera, en muchos casos, ni siquiera la hará. Para medir la resistencia, pues es sencillo, es simplemente colocarlo en paralelo con la resistencia o entre los terminales de aquel conjunto de resistencias que se quiera medir, porque no es solamente para medir una resistencia, a lo mejor podemos medir la combinación de varias resistencias. Lo que sí es importante es que cuando se vaya a medir la resistencia, las fuentes del circuito deben estar apagadas. Y hasta en muchos casos no es suficiente ni siquiera con apagarlas. A veces hay que quitarlas del circuito. Y en el caso de, pues, si hay que quitarla, hay que tomar en cuenta que si es una fuente de voltaje, la sustituimos por un cortocircuito, y si la fuente es de corriente, pues se sustituye por un circuito abierto. Y luego es que medimos resistencia. Hay que tomar en cuenta que no haya energía en el circuito, energía externa, porque ya el ohmímetro ya trae su pila. Si colocamos una pila adicional, pues la relación voltaje-corriente no nos va a dar el valor de la resistencia para ese elemento. Entonces, pues, la conexión, como ven, si tengo un resistor, en este caso un resistor de 8 ohmios, colocamos simplemente el ohmímetro entre los terminales de la resistencia y pues este ohmímetro va a medir directamente los 8 ohmios. La resistencia interna de este aparato es infinita, de tal manera que pues a través de este aparato no circule ninguna corriente porque no me interesa. Corriente será solamente la que suministre el mismo aparato con su pila, pues. Y si lo vemos entonces como un tester, pues vemos solamente la resistencia y se conecta entre los terminales de la resistencia, pues los probadores.
donde los probadores, aquí sí vemos el terminal negro conectado a uno de los extremos de la resistencia y el terminal rojo conectado al otro extremo. Y ese terminal rojo, como ven, está conectado al borne donde podemos medir resistencia, así como la perilla del selector del medidor, pues tiene que estar colocado en la medición de resistencia. La conexión, como lo ven, un ohmímetro en paralelo con la resistencia que se quiera medir. Y pues esto es para una sola resistencia, pero si fueran varias, pues al colocar los terminales del ohmímetro entre lo que es la resistencia R, pues no vamos a medir la resistencia R, vamos a medir es el equivalente que hay entre los terminales de esta resistencia. Es decir, a este terminal lo podemos llamar, vamos a ubicar acá el curso, a este terminal aquí lo podemos llamar A y a este terminal lo podemos llamar B. Entonces la resistencia que se está midiendo sería lo que llamamos resistencia entre los terminales A y B, que es lo que está mostrando acá el aparato como R equivalente. ¿Cuál es esa resistencia equivalente? Pues él está viendo que tenemos la resistencia de 17, la resistencia de 10 y la resistencia de 9 están en serie. Estas resistencias se suman y el resultado pues estará en paralelo con la resistencia R. Y esa será pues nuestra resistencia equivalente que mostrará en este caso el ohmímetro. Y como símbolo, pues ya aquí le adelantaban algo, donde el símbolo no es más que un círculo, pero en este caso se coloca la letra omega, indicando que pues se va a medir resistencia. Bien, esto es una forma de medir resistencia. Pero como ven, pues la resistencia aquí muestra unos colores sobre el dispositivo, ¿no? Y allí es donde hablamos pues de lo que es el código de colores de la resistencia. Este código de colores pues nos va a permitir obtener el valor nominal de una resistencia dentro de cierto rango de valores. Pues. El fabricante indica lo que es el valor nominal. Oye, esta resistencia vale 2.2 kiloohmios con un margen de más o menos 10%. Significa que pues esa resistencia puede valer 2.2 kiloohmios más 2% o, 10% o puede valer 2.2 kiloohmios menos el 10%. Entonces, pues el fabricante con esto se cura de que haya algún error. Mira, te compré una resistencia de 2.2 y cuando la fui a colocar, pues no medía esto. Pero pues para eso se libra y dice, te doy esto dentro de cierto rango de valores. Y para poder indicar ese valor nominal, pues él utiliza lo que es una codificación basada en lo que serían 3, 4 o hasta 5 bandas de colores que están pintadas alrededor del cuerpo de la resistencia. Esto para algunos casos, porque como ven acá en la imagen, pues hay resistores de diferentes tamaños y en cada uno de estos resistores pues vemos las bandas de colores. Pero este que es más grandecito, y quizás hasta en este se pudo haber hecho, está impreso el valor de la resistencia, 250 ohmios. Hay resistencias pues que si lo permite el cuerpo del dispositivo, pues se puede imprimir su valor y sería muy fácil pues de ya tener este valor a la mano. No necesitamos ni siquiera buscar el ohmímetro o estar leyendo un código pues. Y, por ejemplo, tenemos estos resistores acá cuadraditos. En este caso, pues, son resistores de mayor potencia, resistores de 5 vatios. Estos resistores que están acá son resistores más pequeños. Estos dos que tenemos acá, pues, decimos que son resistores de 1/4 de vatio. Pudiéramos decir que estos que están acá son resistores de medio vatio. Esto, pues, porque estoy viendo la imagen en mi pantalla donde se parece lo más real al que vemos físicamente como un resistor de medio vatio. Y pues en este caso resistores hasta de 1 vatio. Pero ya más grande pues se fabrican en general de esta manera, como cuadraditos donde pues son tan grandecitos que se puede imprimir su valor y hasta la potencia que son capaces de disipar. En este caso se tienen resistores de un valor muy pequeño, este es de 6.8 ohmios.
6.8 ohmios de 5 vatios. Y claro, si son grandes, pues podemos imprimir el valor. Pero resulta que cuando estos resistores se tienen dentro de una placa impresa, quizás el valor, sobre todo estos, quedó la resistencia volteada y no podemos ver entonces que ese resistor vale 250 ohmios. Entonces, si tenemos el resistor, como estos casos que tienen las bandas de colores, pues ya sobre la placa de manera visual, pues yo puedo determinar cuál sería el valor de esta resistencia. Ya en la placa, pues está impreso en algún lugar el valor de la resistencia, pero a veces son tan chiquitos que no se ve, pues. Entonces, las bandas de colores, pues nos facilita esto. Por eso es que decimos que el sistema de líneas de colores resuelve dos problemas. Pues sería muy difícil ver números tan grandes marcados en resistencias que son muy pequeñitas. Por ejemplo, marcar una resistencia de 1 megaohmios, una resistencia de 1/4 de vatio, pues no se ve bien. Y si la resistencia queda en cierta posición dentro del circuito, pues se tapa el número y no se puede leer el valor. En cambio, con las bandas de colores, pues ya no tendríamos este problema. Entonces, lo que hay es que aprender cómo se lee ese código, pues. Tal cual como el código de un semáforo. Verde, pasamos; rojo, paramos; amarillo, alerta. Entonces, pues, acá esta es la tabla del código de colores. En este código, cada color corresponde a un número en particular. Entonces vemos, por ejemplo, que el color negro está asociado al número 0, el color marrón está asociado al número 1, el color rojo al número 2, naranja al número 3, amarillo al número 4, verde número 5, azul al número 6, el violeta al número 7, gris número 8 y blanco al número 9. Y pues tenemos, pudiéramos decir que es un código para representación de números decimales. Si nos vamos un poquito a la parte de digitalización. Pero tenemos dos colores adicionales, dos bandas, que sería dorada y plateada. Y estas dos bandas, pues, siempre están alejadas del primer grupo de bandas de colores, y estas bandas van a corresponder a lo que es la tolerancia de la resistencia. La parte de arriba muestra una resistencia con 4 bandas de colores, y la parte de abajo pues muestra una resistencia donde tenemos 5 bandas de colores. Hay con menos bandas, con menos de 3, y hay con más de 5. Pues de ahí sus datos para esto. Ok, para leer el código de colores de una resistencia, tenemos que tomar pues la resistencia en la mano, de modo que las bandas de colores se lean desde el extremo o terminal que tenga la banda más cercana a él. Y va a quedar generalmente separada a la derecha una banda que puede ser de color dorado o color plateado. Y de hecho puede que no aparezca ninguna banda. Y si no aparece ninguna banda es porque la tolerancia es de 20%, es decir, una resistencia que pues no es muy confiable. En este caso, la resistencia que está acá en la figura tiene los colores marrón, negro y rojo. Estamos viendo marrón, la primera banda; negro, la segunda banda; rojo, la tercera banda, y hay un cuarto color que corresponde a el color dorado. Eso es lo que tenemos para esta resistencia. Pues vamos a verla un poquito más en detalle. Esta es la resistencia que se tiene en la lámina anterior. Colores marrón, color negro, color rojo y color dorado. Pues si nos vamos a la codificación, el color marrón es el 1, el color negro es 0, el color rojo es 2, el color dorado corresponde a una tolerancia de 5%. Con esto entonces vamos a formar el valor de la resistencia. Los 2 primeros dígitos van a corresponder a las 2 primeras cifras significativas de la resistencia. Y estos 2 primeros números los vamos a multiplicar por 10.
ese número 10 va a estar elevado a una potencia que va a corresponder con el número dado por la tercera banda. Entonces, pues, estará elevado al número 2 y pues seguimos con la tolerancia de más o menos 5%. ¿Qué significa? Pues que aquí tenemos una resistencia que está dada por 10 por 10 a la 2, eso es 1000, más o menos 5%, que si lo llevamos a la notación de los prefijos, pues tendríamos una resistencia expresada un poquito más bonita, pues de 1 kilo ohmio, más o menos 5 ohmios, más o menos 5%, perdón. 1 kilo ohmio, más o menos 5%. Esto significa que el fabricante les está diciendo que esta resistencia que vemos en la figura es una resistencia que tiene un valor de 1 kilo ohmio, pero pues puede que cuando vayas a hacer la medición real con el multímetro, pues la resistencia puede valer entre 950 ohmios o entre 1050 ohmios. Cualquiera de esos dos valores que estén en ese rango, pues es válido para lo que yo te estoy ofreciendo como fabricante. Y pues ya el usuario está al tanto de eso para pues hacer sus conexiones y los valores de voltaje y corriente que necesite en base a esta resistencia. Entonces, bueno, con esto vemos que para lo que es la medición de resistencia, pues contamos con otro método. No necesariamente tenemos que tener al ohmímetro a la mano, pues tenemos el código de colores y pues todo está en aprenderse este código con los colores para la resistencia. Entonces, bueno, con esto terminamos lo que sería la presentación de los equipos para la medición de magnitudes, voltaje, corriente y resistencia. Y pues este circuito fue el que quedó cuando iniciamos la sesión. No está en la grabación, pero bueno, ya mostraremos algo acá. Donde se le estaba mostrando a uno de sus compañeros cómo editar un circuito, pues, con el uso de un simulador. Esta gráfica que está acá, pues, se obtuvo a partir de un simulador. En este caso, pues, yo utilizo lo que es el Circuit Maker. Déjame ver si lo puedo colocar acá, si escribo mejor. Ok, esto sería el Circuit Maker. Pero existen otros. Existe el Proteus, existe el Tinkercad, que creo que se escribe así, si mal no recuerdo, pero pues este necesita internet. Hay otros simuladores también en línea que lo pueden usar, si usted cuenta pues con internet lo hace, estos no necesitan. Hay otras aplicaciones móviles donde también puede simular. En este momento el que recuerdo es el Evil Circuit, donde pues puede simular su circuito y copiar, capturar la imagen y llevarla pues a su editor de texto en Word, en PowerPoint y modificar la imagen. Les voy a mostrar acá uno para que vean entonces cómo sería el simulador. Si hay preguntas hasta acá. No, profe, hasta ahora no. Bueno, me voy al Circuit Maker. Ok, el Circuit Maker que tengo es la versión que está acá, es la versión estudiantil, pero pues el que se consigue últimamente es el profesional. Entonces supongamos que se tiene un circuito que está formado por una batería. Para eso pues necesitamos una batería. Voy a ubicar la pantalla o el menú donde se ofrezcan los dispositivos y me voy al explorador. En este explorador pues aparecerá otra ventana donde pues buscaré los componentes generales y dentro de estos componentes generales me aparece otra ventana donde me aparecen los diferentes componentes, fuentes, resistores, instrumentos. Pues yo necesito una fuente. Y esta fuente puede ser un terminal, puede ser una batería, puede ser el terminal de tierra, una fuente de corriente, una fuente de voltaje.
Supongamos entonces que necesito una batería. Ya está la imagen de la batería y le digo colocar. Pues aquí está la imagen de la fuente. Luego vamos a buscar otra resistencia, y una resistencia pues usted la puede buscar por acá en el mismo menú donde aparecía la fuente. Aquí tenemos la resistencia. Aparece el símbolo de resistencia, le decimos colocar y aquí está la resistencia. ¿Necesito otra resistencia? Pues pueden marcarla, control C, control V y ya está la resistencia. ¿Quiero otra resistencia? Pues podemos control V o marcar la letra R y esto me da el valor de la resistencia. Entonces, pues necesito que esta no esté horizontal, sino que esté vertical. Entonces, en este botón de giro, pues ruedo la resistencia. En esta otra resistencia, pues quiero que también esté vertical. La ponemos en paralelo con la resistencia R2. Y ahora lo que queda es cablear. Entonces, pues con este otro botón que tienen por acá, les dice que es la herramienta de alambrado, puede conectar el circuito. Y para eso, pues, lo que hacemos es ubicarnos sobre el terminal del elemento que queremos conectar, y cuando nos aparezca el cuadro rojo, pulsamos con el ratón y arrastramos el ratón hasta el extremo del elemento que queremos conectar, que aparezca el cuadro rojo. Soltamos ratón, clic, y ya tenemos el elemento conectado. Lo mismo entonces para conectar R1 con R2. R3 lo conectamos acá. Hay que esperar que aparezca el cuadro. La fuente la conectamos con R1. R1 lo conectamos con R3. Y pues ya usted tiene acá su circuito que puede arrastrar con el ratón los cables para que pues se vea el circuito de mejor manera. Y este circuito pues lo puede copiar y llevarlo al editor, que fue lo que se hizo aquí. Donde pues teníamos una pantalla, una diapositiva, donde insertaba lo que es el circuito. Aquí creo que no lo copié, control C, y pues nos vamos a nuestro editor y aquí lo pegamos y pues ya tiene su imagen lista para editar. Pues tendría que darle acá a modificar imagen y pues ya tiene el circuito listo para su modificación. Uy. Ok. Acá ya el circuito está separado. Vean que puedo tomar las líneas. Quizás no me gusta este punto, pues lo quito. No quité el punto, pero bueno. Marcar el punto para... no quiero esta resistencia de 1 kilo ohmio, la quiero de 10. También lo puedo editar aquí. La resistencia la quiero poner más grande, entonces marco la resistencia y pues aquí la tengo un poquito más grande para pues que el circuito se vea mejor. Y en cuanto a los aparatos, pues el circuito, el simulador, perdón, no me ofrece los símbolos que yo les di. Los símbolos que yo les ofrecí pues son más sencillos. Este simulador ofrece otro tipo de símbolos. Pero pues en este simulador yo pudiera ya probar si mis circuitos están buenos. Por ejemplo, dándole valores a la resistencia. La fuente de voltaje, yo quiero que esta fuente usted le da doble clic. Bueno, no quiere acá, vamos a darle aquí editar la data del dispositivo. Y pues decimos que no valga 10, sino que esta fuente sea de 12 voltios. Y usted modifique ese valor. La resistencia R1, no quiero que valga 1 kilo ohmio. Yo quiero que esta resistencia sea de 10 kilo ohmios. Y usted aquí cambia el valor. Quiero que esta resistencia R2 sea de 20 kilo ohmios. Entonces, pues la editamos y yo quiero que valga, dense cuenta que las resistencias están dadas con la letra K. Si usted le quita la letra K, pues estará dada en ohmios solamente.
En este caso, pues también vamos a ponerle un valor de 20. Y pues este sería el circuito. Y si yo quiero medir la corriente que pasa por la resistencia de 10 kiloohmios, pues ya sabemos que para hacer eso yo tengo que abrir el circuito. ¿Cómo lo abro? Pues simplemente usted marca el cable, marca ese cable y tiene que quitarlo. Simplemente con borrarlo, con el delay que tiene su teclado. Borró y pues hay que cerrar el circuito con un amperímetro. En el mismo menú donde están los componentes aparece otro que dice instrumentos. Y aquí buscamos el multímetro. Este es el multímetro, vean que tiene los signos más y menos. Le decimos colocar y pues usted va a colocar acá su multímetro. Pero este multímetro, cuando lo va a colocar, aparece otra pantalla para que tú lo configures de tal manera que mida corriente, porque él por defecto está colocado para medir voltaje de corriente continua. Si yo quiero que mida corriente, pues debo colocarlo, la medida es corriente y será una corriente tipo corriente continua. Le decimos OK. Aquí ven cómo la resistencia del aparato es chiquitica, ¿no? Lo que les decía, que la resistencia de un amperímetro es prácticamente 0. Y pues le decimos OK. Vean que cambió. Ya no dice DCB, sino que dice DCA. No hay valores porque no está conectado. Hay que cerrar el circuito para cerrarlo. Entonces, pues cableando, recuerden que es el botón con la cruz. Seleccionamos un terminal, lo colocamos acá. Seleccionamos este terminal, lo ponemos aquí y pues ya se cerró el circuito. Y si pues ya nosotros hicimos nuestros cálculos para este circuito, pues acá tenemos dos resistencias de 20. Las dos resistencias de 20 se convierten en una sola de 10. Esa resistencia de 10 va a quedar en serie con esta otra y me quedará una resistencia equivalente vista por la fuente de 20 kiloohmios. Y la corriente debería tener un valor 12 voltios entre 20 kiloohmios. Que si nos vamos pues a una calculadora, pues déjame calcular por acá 12 voltios entre 20 kiloohmios, tendría una corriente de 0.6 miliamperios. Eso es lo que debería medir acá. ¿Y cómo lo compruebo? Pues porque ya lo hice en papel. Usted hace primero sus cálculos y les recomiendo esto para cuando vaya a hacer su evaluación, haga sus cálculos en papel y después confirma con el simulador si esos cálculos están correctos. Entonces, pues, para correr, en este caso aparece muñequito corriendo. En la versión profesional aparece un botón de play. Pues usted le da a su opción. Aquí me aparece un mensaje que me dice que no está conectada a la tierra. Pues hay que conectar la tierra. Y nos vamos otra vez a dispositivos, el browse, y la tierra pues está acá. Acá tenemos la tierra, terminal de tierra. El simulador necesita el terminal de tierra.